3, 2, 1, al aire. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Al Aire KPMG. El tema de este episodio es sobre un concepto que en estos últimos años ha tomado mucha importancia en el sector empresarial, la sostenibilidad. Algunas veces limitamos su significado y no somos conscientes de la magnitud que tiene hablar de sostenibilidad en los negocios. Por eso hoy, de la mano de dos expertos, hablaremos sobre cómo las empresas en Colombia pueden ser sostenibles y conocer su impacto en un mercado más competitivo y dinámico en el país. Tenemos el honor de contar con Ricardo Triana, director del Consejo de Empresas Americanas, una entidad sin ánimo de lucro con más de 110 empresas estadounidenses afiliadas, cuya misión es apoyar la inversión del capital norteamericano en Colombia. Ricardo es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, con experiencia gerencial en ventas y comercio exterior en Colombia, Centroamérica y Estados Unidos. Por otro lado, también nos acompaña Diana Guerra, gerente de Cambio Climático y Sostenibilidad de KPMG en Colombia. Diana es socióloga, especialista de métodos de análisis demográfico y magíster en ciencias de la administración sostenible de recursos. Y después de una gran presentación, ahora sí quiero darle la bienvenida a Diana y a Ricardo. Gracias por acompañarnos en este episodio de KPMG al aire. Para nosotros es un motivo de orgullo contar con ustedes hoy. ¿Cómo están? Muchas gracias, Camila, por la invitación y a KPMG por esta oportunidad que nos da de estar en un lanzamiento de un podcast tan importante para ustedes, pero creo yo que para Colombia entera. Yo estoy muy contenta que me hayan invitado a este podcast, a este relanzamiento, y además pues creo que es un tema muy relevante en estos momentos a nivel global, y creo que tú eres una persona que tiene un conocimiento muy importante de lo que está pasando con el sector privado y cómo se está viendo este tema de sostenibilidad y gestión del cambio climático, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel global. Nos gustaría iniciar desmitificando eso que hemos ido construyendo como sociedad colombiana acerca de lo que significa sostenibilidad. Entonces la pregunta es: ¿cuáles son los mitos que se han ido construyendo en nuestra sociedad alrededor de lo que creemos que es sostenibilidad en el mundo empresarial? Gracias. Sí, yo creo que es importante que se analice un poco esa mitología de lo que es ser sostenible y lo que es ser verde, ¿no? Creo que no nos ha quedado claro que la sostenibilidad está completamente relacionada, eso sí, con la supervivencia de nosotros como especie, pero también de la supervivencia del modelo económico. O sea, creo que no es un tema únicamente ambiental. La sostenibilidad es un concepto muy integral, ¿no? Es un concepto integral, y así es como debe abordarse. Creo que la sostenibilidad debe ser la base para el cambio de paradigma, digamos, en el modelo económico, sí, en temas de inversión, sí, pero para poder hacer una transición a una economía baja en carbono, ¿sí? Pero finalmente necesitamos de la economía para que socialmente salgamos adelante. Creo que algo que resalto es que efectivamente es un concepto integral y así es como debemos abordarlo. Entonces, Ricardo, si quieres, continuamos contigo con esta pregunta. Pues totalmente de acuerdo con Diana. La palabra sostenibilidad y el término sostenibilidad sí ha estado mundialmente muy relacionado con los temas ambientales, y donde ha sido muy importante y se ha enfocado la gente mucho en los temas de reciclaje, de cambio climático, etcétera, que todos los días vemos que hay altas temperaturas, demasiadas lluvias, muy poquitas lluvias, incendios, etcétera, y eso es lo que la gente ha visto. Y desde el punto de vista de las empresas estadounidenses, sostenibilidad para ellos es también responsabilidad social y empresarial, lo que es todo lo que esto implica para que las empresas, y no solo el mundo entero, sino que las empresas, como decía Diana, puedan ser sostenibles en el tiempo. Listo, y ahora que ya comprendemos que no es sostenibilidad, iniciemos diciendo que sí significa sostenibilidad. Si ustedes tuvieran la oportunidad de definir en 3 ideas qué significa ser sostenible a nivel empresarial, ¿cuáles serían? Ser sostenible a nivel empresarial, pues significa cómo garantizar que el negocio donde uno está sea sostenible en el largo plazo, primero. Segundo, pues obviamente tiene que tener ese enfoque del negocio en una armonía con el medio ambiente y con especialmente el impacto que tiene su negocio en las comunidades donde uno está trabajando. Poder cómo cumplir los principios y valores de los negocios. Me estoy hablando de ética, de cumplimiento, de transparencia, de todos estos
principios y valores que tienen dentro del ADN estas empresas estadounidenses. Ya vimos ejemplos de empresas que por falta de tener esto claro, no escrito, sino implementado y en acción permanente, han tenido que desaparecer. Lo vimos en una empresa brasilera recientemente. Y todo esto también, estos tres conceptos, diría yo, enmarcados también en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los famosos ODS. Sí, estoy totalmente de acuerdo con la idea que dices, que no es para que quede escrito, sino para que se refleje a través de sus acciones. Por ahora le voy a dar la palabra a Diana para que desde su punto de vista nos defina lo que para ella es sostenibilidad. Si quieres, Diana, adelante. Gracias. De acuerdo con Ricardo, yo creo que es un reto para las empresas eso de generar valor a largo plazo, ¿no? Es como que ahí está la clave de cómo defino yo sostenibilidad, es ser capaz de crear valor a largo plazo para la organización, pero también para la sociedad. Entonces va más allá de nosotros somos verdes o somos ambientalmente amigables, sino que también necesitamos planificar ese valor a largo plazo para que se vea revertido económicamente en las empresas. Pero además eso que dice Ricardo es súper importante y es cómo a través de mi cadena de valor yo me comprometo, ¿no? Desde mis proveedores, con mis clientes, con absolutamente toda la cadena de valor y mis grupos de interés, a que la sostenibilidad debe asumirse como un compromiso de todos. Y otro tema creo que es importante ahí es como organización nosotros, ¿qué le estamos transmitiendo a nuestros colaboradores? ¿Qué perfiles estamos buscando en el mercado laboral? ¿Qué estamos exigiendo en el mercado laboral frente a eso, ¿no? ¿O qué tipo de capacidades yo estoy requiriendo para que haya, digamos, esa transversalización de la sostenibilidad en todos mis servicios? Que es importante que las organizaciones tengan mapeados sus riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, que tengan en cuenta lo que se viene, ¿no? Que se anticipen un poco a las limitaciones regulatorias y sobre todo a las limitaciones también en recursos naturales que van a tener que enfrentar las compañías. Y en ese sentido, pues tener un portafolio de servicios muy diverso que le permita pues hacer esa transición a la economía baja en carbono, a ser competitivo en este nuevo modelo económico y sobre todo adaptarse a esa variabilidad climática, como mencionaba Ricardo, que nos empieza a azotar y nos empieza a azotar no solo a nosotros en los países en vías de desarrollo, sino que está empezando a azotar a los países de primer mundo, y creo que eso es un tema que puede llevarnos, digamos, a temas regulatorios y de formalización de estas acciones. Y creo que hay algo interesante en el que coinciden ustedes dos en su respuesta, y es el tema de que la sostenibilidad, como lo vienen diciendo, no es un tema solo medioambiental, sino que también importa los colaboradores que están en cada una de las organizaciones. Ricardo hablaba de cumplir con unos principios y unos valores que definen el ADN de cada una de estas empresas, y Diana dice que es importante que a la hora de contratar también tengamos en cuenta que esas personas van a estar alineados con lo que nosotros queremos cumplir como organización. Entonces quiero antes preguntarles cómo están, por ejemplo, las grandes empresas en Colombia en temas de sostenibilidad respecto a otros países de Latinoamérica. Bueno, acá en KPMG tenemos pistas de cómo está esa madurez de gestión del cambio climático y sostenibilidad de las grandes empresas en Colombia y en Latinoamérica. Nosotros en KPMG hacemos una encuesta a nivel global donde se le pregunta a los CEO qué les preocupa en temas de riesgos e impactos, ¿no?, para el sector empresarial. Nuestro survey que hacemos cada año, y una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que en Sudamérica, por ejemplo, los países suramericanos, la preocupación sobre el cambio climático es mucho mayor que la que se tiene a nivel global. Los resultados de esta encuesta fueron que el 24% de los CEO en América del Sur ven el cambio climático como un riesgo para el negocio, a diferencia de un 12% a nivel global. Entonces creo que esto es diciente. Creo que particularmente a Colombia le preocupa el tema del cambio climático y la sostenibilidad porque se ha visto afectada directamente, ¿no?, desde hace muchos años. Y también creo que a nivel de política pública, Colombia tiene un reto muy grande, tiene un reto gigante, porque asumió un rol de liderazgo en el proceso de definición de la nueva agenda del Acuerdo de París post-2015, y esta actualización pues tiene unas metas muy ambiciosas en términos de las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son las metas o compromisos que tenemos nosotros frente a la reducción de emisiones a nivel nacional,
Colombia se comprometió a reducir el 51% de las emisiones para el 2030. Yo creo que esto requiere de una reconfiguración de los negocios, porque pues, digamos, al ser tan ambiciosa esta meta, se viene lo que decía anteriormente, una formalización de estas prácticas a través de regulaciones y a través de un mercado que cada vez va a ser más exigente en este sentido. Entonces creo que tenemos buenas empresas muy maduras, sobre todo las grandes empresas están muy maduras en este sentido, y un poco el deber o el rol o el llamado es que estas grandes empresas que están maduras acompañen a las que no lo están tanto, como son las pequeñas y las medianas empresas, y las acompañen en este reto tan grande que tenemos. Siguiendo en este mismo paso, quiero preguntarle a Ricardo, desde el SEA y desde su rol en este momento como director, ¿cómo están las empresas americanas en Colombia en temas de sostenibilidad en comparación al resto de la región? Pues las empresas estadounidenses afiliadas al SEA, como decía anteriormente, tienen definitivamente dentro de su ADN el tema de sostenibilidad. Y ese es hoy en día prácticamente la columna vertebral de su organización, su operación en el mundo. Los reportes que se hacen a los accionistas no solo incluyen la parte de utilidades y de excedentes en dinero, sino cuál es su ganancia en temas de sostenibilidad precisamente. Hoy en día es importantísimo medir para ellos eso. Colombia, ustedes saben, y lo decía Diana, es un país muy avanzado en reglamentación para ciertos sectores de la economía. Estoy hablando de industrias, por decir una, y la extractiva. Y la extractiva que están en zonas, generalmente en territorios bastante alejados, esas compañías básicamente hacen de Estado, porque además el Estado es el socio de estas empresas en su operación. Que las empresas nuestras aquí en Colombia, a pesar de que son estadounidenses, son en su mayoría, casi en un 74%, lideradas por colombianos. Que estos mismos colombianos piensan como colombianos, creen y sueñan en una Colombia sostenible e inclusiva, y por eso están trabajando realmente de manera muy fuerte para lograr mayores inversiones de sus casas matrices. Y tocabas un tema también importante, del tema de los reportes, que ya digamos que los reportes que se hacen a los accionistas o a las partes interesadas no cumplen solamente un tema de ganancias financieras o económicas, por decirlo de alguna forma, sino que el tema de la sostenibilidad también empieza a ser un factor determinante. Entonces, quiero preguntarle a Diana, desde la experiencia que tienen, si la presentación de ese tipo de informes de sostenibilidad hace que las empresas se acojan verdaderamente a lo que significa ser sostenible, o si es una cuestión de cumplimiento. Sí, es un buen punto. Yo creo que presentar un informe de sostenibilidad o comunicar lo que es material para una empresa pues es fundamental, porque es un compromiso que tiene la organización con sus grupos de interés. Creo que es el primer paso, es una buena práctica y más si se guía por estándares globales. Pero pienso que en lo material ahí lo importante es tener una estrategia en sostenibilidad y manejo del cambio climático. Entonces creo que hay que ir más allá del tema reputacional, porque es cierto que a veces se sacan informes porque hay una presión de los grupos de interés por comunicar, pero tiene uno que ir más allá de gestionar el tema reputacional, en implementar acciones que respondan a la mitigación o a la reducción, digamos, de emisiones, ahorrar energía, a desarrollar productos ecológicos, pero también adquirir productos ecológicos, cómo vamos a retener nosotros y a motivar a los empleados, a restablecer derechos sociales, ¿no? Y creo que ahí es importante que más allá del informe se implementen políticas de inclusión social, diversidad y de enfoque de género en las organizaciones. O sea, creo que todo esto, más allá de las acciones ambientales concretas, todo esto ayuda a las empresas a capturar ese valor a largo plazo del que hablábamos, que es tan importante para el crecimiento y el rendimiento del capital, pero también para revertir ese rendimiento económico en un impacto social. Ahora, Ricardo, tú como director del SEA, entendiendo que pues es una asociación que cumple una función articuladora para fortalecer la comunidad de empresas de capital estadounidense en Colombia, ¿qué tan importante consideras que es generar esas alianzas en el entorno corporativo para aportar a la sostenibilidad de nuestro país y por qué lo consideras tan importante?
principio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y en eso el número 17 precisamente incluye este punto. Y nosotros creemos definitivamente en el poder de las alianzas, y en esa fundación, te decía, 4 años llevamos, en donde lo que hacemos es precisamente promover el trabajo articulado y conjunto. O sea, tenemos 110 empresas, nosotros estamos permanentemente monitoreando los intereses de estas empresas, en qué están interesados, en cuáles son su foco a nivel de sostenibilidad, y lo que tratamos es de alinear esos diferentes enfoques y estrategias para lograr formar proyectos conjuntos que sean mucho más potentes, pero adicionalmente lograr establecer cuáles son los KPIs de cada uno de estos proyectos para poderle hacer seguimiento, y que esos KPIs se reporten a las casas matrices y a las empresas para efectos de que se conozca realmente el impacto que ha tenido este proyecto. Ahora ya por último me gustaría preguntarle a Diana, pues como tú sabes, Diana, en KPMG entendemos la sostenibilidad como un compromiso consciente, como un propósito que nos impulsa a identificar nuestros impactos y a gestionarlos como parte de una sociedad que somos, y por eso digamos que hemos venido trabajando para fortalecer cada uno de esos compromisos en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Me gustaría preguntarte desde tu experiencia en la firma, ¿cómo crees que KPMG está aportando al desarrollo sostenible del país? Creo que KPMG tiene una estrategia concreta en este sentido, que es KPMG Impact, que busca generar impacto en sostenibilidad y en gestión del cambio climático a nivel global, ¿no? Para el sector privado y para el sector público. Entonces creo que desde ahí hay una estrategia diseñada para que se presten servicios en temas de diagnósticos, de reportes, de estrategias, de aseguramiento. Pero también creo que concretamente nosotros estamos apoyando al sector público en el diseño, digamos, de política pública y en la implementación de política pública para la mitigación y adaptación al cambio climático. Nosotros diseñamos la estrategia para el involucramiento del sector privado en la adaptación al cambio climático de Colombia. Este fue un aporte muy importante de KPMG, y estamos colaborando constantemente con el sector público para el diseño de políticas públicas en este sentido. Creo que estamos transversalizando la visión que tenemos de sostenibilidad a todas nuestras áreas que ofrecen diferentes servicios, para que logremos ofrecer servicios más integrales al sector privado, que tengan en cuenta, digamos, el análisis de este tipo de riesgos para las empresas, ¿no? Ambientales, sociales y de gobernanza. Hay unos temas regulatorios, como lo mencionaba Ricardo, que pues, creo que en Colombia está en la vanguardia de temas regulatorios y está empezando, digamos, a incluir factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo y climáticos como unos riesgos relevantes para los portafolios de inversión. Y creo que ahí entramos nosotros KPMG con otras áreas de servicio, porque esto hay que transmitírselo a nuestros clientes, porque nuestras áreas encargadas de prestar este tipo de asesoría financiera y regulatoria y de estrategia deben también tener esa sensibilidad y esa sensibilización frente a los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Después de comprender qué es la sostenibilidad en las grandes empresas y cómo se encuentra Colombia en esta materia, queremos agradecerles a nuestros invitados por su participación en este espacio y también aprovechar para destacar la gestión del equipo de ciudadanía corporativa para el desarrollo del informe de sostenibilidad de KPMG en Colombia, año fiscal 2019 y 2020. Los esperamos en un próximo capítulo de Al Aire KPMG. No, muchísimas gracias más bien a ustedes por la invitación. Es un honor para el Consejo de Empresas Americanas y para mí personalmente, que lo dirijo, estar con ustedes, poder compartir esta información con ustedes y sobre todo lo que hablábamos hace un rato, hacer alianzas con empresas tan importantes como KPMG, precisamente para lograr la atención de la gente y de las empresas en este tema tan fundamental. Yo creo que Colombia, como decíamos hace un rato, está muy avanzado en temas regulatorios, y yo creo que si todos nos comprometemos vamos a poder cumplir con las metas tan agresivas que tenemos para 2030, esta reducción de
más del 51% del impacto y de carbono neutro. Felicito a KPMG por esta iniciativa, les deseo todo lo mejor en el podcast y agradecerles a ustedes, a Diana, a María Camila, a todos los que nos acompañaron el día de hoy de parte de KPMG en este podcast que yo creo que hay que potenciarlo y hay que hacerlo conocer por muchas personas más. No, nuevamente también agradecerles a todos y a todas y sobre todo a Ricardo por esta participación tan interesante, esta charla tan informativa, y también pues me despido con el mensaje de que hagamos de pronto una autorreflexión más allá de lo que pueden hacer las empresas y las organizaciones. Es qué puedo hacer yo desde mi quehacer, desde mi día a día para aportarle a la sostenibilidad y al cambio climático. Corte.